Días con todos, ¿me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, lo escuchamos. Se conecten todos. Listo, entonces vamos a empezar con la lista. Denme un segundo hasta abrir. Listo, hoy estamos jueves. Entonces está Estefanía Presente, Aguirre. dije buenos días. Buen día. Glenn Albuja. Elizabeth Alquinga. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alan Presente, Andrango. Inge. Omar Presente. Arrobo. David Baez. Alexandra Calderón. Calderón, ¿no? Profe, Leonardo. Baez, Gracias. Disculpe, lo que pasa es que tengo un problema con el internet. ¿Quién? sí, ¿Baez? profe Baez, aquí estoy. ¿Y quién dice que se está conectando? Ah, Alexandra. Ya se Ya. está conectando, Inge, disculpe. Bueno. Leonardo Presente, Cañarte. Inge. Alexis Carranco. Presente. Luis Ángel Carrillo. Andrea de la Cruz. Presente, Inge. Santiago Presente, Díaz. Inge. Francisco Presente, Escobar. Inge. Pablo González. Presente, Inge. Joseph Grijalva. Presente, Inge. Inti Guayas. Presente. Carlos Medina. ¿Guayas? Presente. Ya. Carlos Medina. Amelia Montero. Presente, Inge. Alexis Orbe. O Brian Orbe. Martín Proaño. Presente, Inge. Israel Ramos. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. A ver, déjame les acepto los que llegaron ahorita. Y Brian Rea. Presente, Inge. Lenin Salazar. Presente, Inge. Vanessa Samaniego. Marlon Santorum. Presente, Inge. Martina Vaca. Presente, profe. Sebastián Vega. Presente. Brian Vizcaíno. Presente. ¿Alguien llegó tarde ahorita mientras estoy listando? Sí, Alexandra Calderón. Calderón. ¿Quién más? Bueno, entonces. Listo. Yo, Inge, a ver si ya tomo lista. Luis Ángel ¿Perdón? Carrillo. No te escucho. Si ya tomo lista, yo también me puedo poner en lista. ¿Quién Luis me Ángel dice? Carrillo. Luis Ángel Carrillo, pues. A ver si me escucha bien. Ya sí. Te escucha bien bajito. Pero bueno, listo. Entonces, bueno, no se olviden. Me parece que teníamos un trabajo para entregar hoy día. Por favor, no se olviden de eso. Y el examen con ustedes está para el viernes 18. También, por favor, ténganlo en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, entregaron el otro trabajo, el 4. ¿Cómo les fue con eso? Sí, qué bien. Sí, sí, entregamos el del 4 de diciembre. Todo sin novedad. Bueno, espero que todos lo hayan entregado. No he tenido todavía tiempo de revisarlo.
Entonces, con ustedes estamos ya en los últimos temas. Recuerden que nosotros, como unidad 5, tenemos lo que es correspondiente a captaciones de rejilla laterales y captaciones con rejilla de fondo, de donde ya vimos la mayoría de la parte teórica de captaciones de rejilla lateral. Entonces nos falta hacer el componente del ejercicio, que me parece que ya lo empezamos, ¿no es cierto? Empezamos lo que es la rejilla. ¿Me confirman? Sí, profe, nos quedamos en el ejercicio de la rejilla. Ya acabamos de hacer los cálculos, ¿no es cierto? No, todavía no acabamos. ¿A qué parte llegamos? Eh, teníamos que haber hecho para una altura de rejilla de 0.6, 0.7 y 0.9, porque en la anterior clase hemos hecho para una altura de 1.3, 1.5 y eso dijo que eran como que no eran tan. Sí, ¿no es cierto? Vimos que los Bueno, resultados de 1.3 y 1.5 nos daba una rejilla súper alta, exacto. que me parece que daba 1.5 por 0.8, algo por el estilo. Ujú. Entonces, claro, se vuelve demasiado alto y hacer una rejilla demasiado demasiado alta se vuelve demasiado caro. Entonces hay que tener cuidado con estas situaciones. Entonces, nosotros teníamos datos de 1. ¿De cuánto más pusieron ustedes? ¿De 1.3 o de 0.8? Inicialmente pusimos de 1.7, 1.5, 1 y 1.3. Ya teníamos el dato de 1.3, entonces. Y dijimos, valdría la pena revisar qué pasa con 0.9, 0.8 y tal vez 0.7, me parece. Entonces, ¿les mandé de deber hacer esto o no? Bueno, con todo hagámoslo rápidamente. Ayúdame tú mismo, Martina. Aquí tendríamos el componente S, la sumergencia, que sería la altura de la rejilla menos 0.10 metros que nosotros asumimos. Entonces nos daría 0.9, 1.2, 0.8, 0.7 y 0.6. ¿No es cierto? La altura T, que va a ser el P más la altura de la rejilla. Si recuerdan, el P que nosotros íbamos a tener va a ser algo más o menos así, donde tenemos la rejilla por acá y aquí abajo tenemos la altura de la rejilla, ¿no es cierto? La altura del vertedero, perdón, más la altura de la rejilla, y dijimos que podríamos dejar 20 centímetros en la parte superior por protección, ¿no es cierto? Si recuerdan, estos 20 centímetros nos sirven para qué. ¿Qué me dices, Joseph Brijal? Profe, no, se me está recortando. Me sale que estoy con el internet bajo. A ver, ¿para qué sirven los 20 centímetros de altura de seguridad que dejamos sobre la rejilla? Mm, para que, para en caso de que, por si acaso exista un taponamiento o algo por el estilo. ¿No? ¿Quién le ayuda? No era para mantener el nivel de agua y asegurar el caudal en época de estiaje. Exacto, para asegurar el caudal de ingreso en época de estiaje, porque cuando la altura del agua es bajita, vamos a tener 100% cubierta la rejilla y de esta forma ingresa agua siempre, aunque sea en época de estiaje. Entonces, nosotros diríamos que vamos a jugar con el P más HR, ¿sí? Pero ya depende de ustedes si mantienen fijo estos 20 centímetros o si lo incrementan debido a las diferencias de altura, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una rejilla de 80 centímetros, abajo, recuerden que debíamos tener como altura de vertedero más de 60 centímetros o 60 centímetros, ¿sí? Y arriba 20 centímetros o más. Entonces ahí ya depende de ustedes cómo van jugando con estos datos, ¿sí?
Pero en esencia nosotros podríamos mantenernos con que la altura T sea la misma altura del vertedero P, ¿no es cierto? PB pequeña podríamos ponerle la cara frontal del vertedero, del subvertedero, y tendríamos ahí una altura T de 250, ¿sí? Entonces esto sería T, aquí si quieren podemos ponerle P. Entonces si todas las T se vuelven 250, ¿cuántos serían los valores de P? En este caso tengo la altura de la rejilla 1 metro. Si dejamos arriba 20 centímetros sería 1,20. P debería ser 1,30, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen con eso? Inge, yo no lo entendí. ¿Podría por favor repetir? Si esta es nuestra rejilla y la altura de la rejilla, digamos, es de 80 centímetros. ¿No es cierto? Si arriba mantenemos los 20 centímetros recomendados, nosotros tenemos que jugar con el valor de P. ¿Sí? Si el total de altura que vamos a manejar, ¿no es cierto?, es de 250, tendría 0,8 más 0,2, 1 metro. ¿Sí? ¿Cuánto debería ser P? 1,3 para que sea 2,5. Ya, No, ya lo no. entendí. Estamos con 0,8. El ejemplo que pusimos acá abajo era para la de 1 metro. Eso es para ver si me siguen. Entonces, ¿cuánto sería? 0,2 más 0,8, 1 metro. Menos 250 debería ser 1,50. ¿Sí o no? Entonces ahí ustedes deberían generar la distribución. El 1,50 abajo o tal vez acá abajo 1,30. Dejarle 40 acá arriba. Yo les diría los 40 acá arriba podría ser mucho. Porque mientras más alta la rejilla van a ingresar menos sedimentos. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Inge. Entonces valdría la pena dejarle en 1,50. Entonces para 0,8, la altura P debería ser 1,50. Para 1,3, ¿no es cierto? Si la altura de la rejilla es 1,3 y arriba dejamos 20, 1,3 más 20, 1,5. Nos tocaría dejar de P un valor de 1 metro. Para 0,9, ¿cuánto debería ser? 1,4. 1,4, perfecto. ¿Y para 0,7? Le subimos 10. Al de 0,8, 1,6, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen todos? ¿Está claro para todos? Sí. Ya, perfecto. Entonces, debemos sacar los coeficientes C sub O, C sub S y definir C sub R. Eso ya lo hicimos la anterior clase, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hacerlo para los nuevos valores. Entonces ya tenían los datos de 0, de 1 y 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos daban? ¿Cuánto me daban? Ayúdame con estos datos. 2,10. Se subió. Los tienen, los deberían tener a la mano, ¿o no? Ah, no, 2 y el 1,3 es 2,10. Ya, borro esto de acá arriba. Pero sí me siguen, ¿no? Todos tienen claro de dónde sale. Entonces me dicen acá 2, acá 2,10. Y el resto, recuerden la ecuación de C sub O, la tienen aquí, 1,793 más 0,044 sobre h, de donde h es la altura de la rejilla, por 1 más 0,55 por la altura de la rejilla al cuadrado sobre t, que es la altura del agua, que quedamos en 250 al cuadrado. C sub S, el coeficiente de sumergencia, va a ser igual a 1 menos la altura de sumergencia, que ya la calculamos, sobre la altura de la rejilla, a 1,5 elevado al 1,5 y todo esto elevado a la 0,385. ¿Sí? Y de paso el coeficiente C sub R de la rejilla lo definimos
Barrotes mayores a 18 milímetros, sí, ¿no es cierto? Entonces tendríamos un coeficiente de la rejilla de 0,90. ¿Me confirman eso? No me acuerdo qué valor de barrotes dimos. Sí, de 0,90. 0,90, profe. Ya, 0,90. Esto se va a mantener constante para todos porque no hay necesidad de generar una variación. Entonces, ¿me ayudan con los otros coeficientes? ¿Cuánto era C sub S para las dos primeras? De 2. No, a ver. Es esos 0,48. Esa era 0,39. 39, ya. La de Ese es de 1,3. 1,7. ¿Cuánto nos da la de 1,3? No, uno sí era 0,48. 0,48. Ya. De Pero 1, sí. de 1 era 0,40. Ay, ay, Sí, ay. y que el de 1 es 0,48 y el de 1,3 es de 0,43. Ya. 0,48 y 0,43. Perfecto. ¿Listo? ¿Cuánto me dan los coeficientes para los otros tres casos? El de 0,9 da 0,48. No, una. A ver. El de 1,97. 0,9, ¿Uno cuánto? 99. 89. No, 99. El de 0,9 para hacer su O. 1,99. Perfecto. Para los El del otros, 0,8, 1,97. Ese es su O. Para el 0,8. 1,97. Ya. Y el 0,7 da 1,95 para el C sub O. 1,95. Perfecto. ¿Y para el C sub S? Para el C sub S el 0,9 da 0,48. Se mantiene igual. Ya. Para el 0,8 da 0,40, 0,50. Ya. Y para el 0,7 da 0,52. 52. Perfecto. Sacamos la multiplicación de los coeficientes. Las dos primeras ya las deberían tener. De 1 da 0,86. 0,86. Perfecto. 0,81. 0,81. Las otras. De 0,9 da 0,88. Perfecto. De 0,8 da 0,91. Ujú. Y de 0,7 da 0,95. 95. Perfecto. Listo. Entonces debemos sacar la longitud efectiva. Recuerden el espacio libre por donde va a fluir el agua, como el caudal, que para nuestro caso era 1 metro cúbico por segundo, sobre la multiplicación de los coeficientes que lo tenemos aquí, y por la altura de la rejilla elevado a la 3 medios. ¿Cuánto nos da la longitud efectiva? 1,25. 1,25. 0,84. 0,84. Las otras, ¿cuánto nos da? Que a mí el primero me salió 1,16. El primero. ¿Me ayudan revisando eso? Me dio la misma Inge. 1,16. 1,16. Entonces el que me dijo 1,25, corrija, por favor. Listo, el 0,84 está bien. Sí, así estaba en la anterior clase, lo que usted hizo.
Listo, entonces los siguientes, ¿cuánto nos dan? El de 0.9 da 1.33. Perfecto. 0.8. El de 0.1 da 1.53. Ya. Y el de 0.7 da 1.80. 1.80. Perfecto. Entonces, como ven, en estos casos desde 1.3, de 1, 0.9, 0.8 y 0.7, tenemos ya una rejilla más alargada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el de 0.8 tenemos 1.53. Entonces la forma ya se vuelve más casi rectangular, como le ven. Entonces, en esencia, constructivamente es una mejor opción. ¿Por qué? Porque la altura genera un incremento de costos. Recuerden que mientras más alta la rejilla, nosotros vamos a tener que subir todos los muros de esa altura. Entonces vale la pena que no sea demasiado alta la rejilla. Entonces por eso es que hicimos este complemento al ejercicio. Ahora saquemos rápidamente cuál es el número de barrotes, ¿no es cierto? En función de la longitud efectiva sobre el ancho o el espaciamiento entre barrotes que definimos como 0.05 metros más 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos daría ese valor de n? 26. 26 cerrados. Sí, y el otro estaba 18. 18, pero ese ya redondeado, ¿no? Ojo Sí, que siempre hay que redondearle al inmediato superior. Listo, el de acá abajo, ¿cuánto sería? Este de aquí arriba, compruébenle por lo del 1.25, vayamos a haber tomado mal ese dato. no hay cambio, creo que sale a 24. 24, sí. 24, 18. Acá, este debería ser ¿cuánto? 27, me parece. 27.6, 28. 27.6, entonces 28, perfecto. Ya, el de acá abajo, 31 debería ser. Y 1.6 sale. 32, entonces. Ajá. Ya, y el de acá abajo, 37. 37. Sí. Ya, perfecto. Entonces la longitud adoptada sería este valor redondeado hacia arriba, debería ser 1.20. Acá 0.85, ¿no es cierto? 1.35, 1.55 y 1.80. ¿Sí estamos bien? ¿Me confirman? Sí. Sí, Inge. Perfecto. Profe, la altura de la rejilla Perdón, me no te da ya escuché. aproximando en altura de la rejilla 1, a Ajá. mí aproximando me da 25, no 24, ¿Te da cuánto? 25, ya 25. aproximado. Sí. Entonces 25. Y ahí aquí es 1.20, sí, ¿no? Perfecto. Listo, entonces ahora sí. La longitud de la rejilla va a ser igual a la longitud efectiva que ya adoptamos acá, más el número de barrotes por el ancho de cada barrote. Recuerden, el ancho de cada barrote lo definimos en 2 centímetros o 0.02 metros. ¿Cuánto nos da la longitud de la rejilla? 1.7. 1.7. Ahí sería 1.21. 1.
1.91. 1.91. $2.19. 2.19. Y la última. 2.54. 2.54. Entonces, estas serían las relaciones geométricas dentro del dimensionamiento de la rejilla. Entonces, tenemos una de 1 metro con 1.70, parece una relación aceptable. 1.30 y 1.20, tenemos más altura que ancho, entonces la de 1.30, como dijimos en la anterior clase, podríamos descartarla. Y ahí tenemos 0.90 con 1.90, podría ser una opción. 0.80 con 2.19 y 0.70 con 2.54. ¿Qué me dicen? ¿Cuál les parece la mejor opción? ¿Qué me dices? A ver, Santiago Díaz, ¿qué opinas tú? Yo pensaría que la primera, porque una recomendación era que las rejillas deben ser más rectangulares, pero en sentido horizontal. O sea, que el ancho supere al alto. El ancho supera el alto, la de 1 metro te parece una buena opción. Sí, yo pienso que sería la más coherente. Ya, a ver, veamos otra opinión que me dices. Sebastián Vega. Sí, Inge. ¿Cuál te parece la mejor opción a ti? De la altura adoptada. La relación de geometría que hemos definido. Mm, creo que la de 1.20. ¿Cuál de 1.20? A ver, prendan las cámaras, por favor, porque eso me da a entender que algunos no están poniendo atención. ¿Cuál sería la de 1.20 para ti? No me preguntó a ver, la altura adoptada. A ver, tenemos la altura de la rejilla y longitud de la rejilla como datos o parámetros que estamos analizando. Mm, ya. ¿Qué me dices? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Porque no la escuché bien y no ¿Cuál voy te a poder parece la responder. mejor opción para el dimensionamiento de la rejilla? ¿Y por qué? Ah, ya, ya, ya. Eh, yo creería que es la de 1 metro. ¿Por qué? Porque eh, en base a lo que tenemos, para que pueda pasar más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Todo el caudal que queda ahí, para que en base si es que hay mucha crecida o hay una crecida baja, pueda pasar el caudal igual sin tener problemas. ¿Y por qué sería eso? A ver, explícanos esa reflexión. eh, por, Porque, o sea, no depende de la longitud de la rejilla. Si es que tengo una rejilla muy pequeña, cuando haya un caudal muy alto, no va a pasar casi todo. Debería haber una rejilla acorde del caudal que pasa por ahí. Aquí tenemos en esta ecuación el caudal en función de la longitud y de la altura.
¿Qué significaría esto? Que mediante esta ecuación yo me estoy asegurando que el caudal que estoy poniendo aquí como caudal de captación va a cumplir las condiciones de cualquiera de estas posibilidades de dimensionamiento para la rejilla. Entonces, el caudal va a pasar por cualquiera de todos. Entonces, ¿cuál sería la reflexión para decir que no va a pasar el caudal? ¿Mm? A ver, ¿qué me dices, Francisco Escobar? ¿Cuál sería tu reflexión para esto? O sea, yo creo que las dos mejores opciones sería la de altura de la rejilla de 1 metro y la de 0,9, porque al menos la de 0,9 el ancho es casi el doble que la altura, entonces sí cumpliría con que sea rectangular, que sea el ancho más grande que la altura. Ya, Entonces ¿y creo que cuál? entre esas dos relaciones sería de escoger cualquiera de las dos. ¿Por cuál te irías tú, Per? Yo creo que la del 0,9 porque el ancho sería casi el doble que la altura. Con 0,9, si tenemos casi el doble que la altura, el ancho, tendríamos prácticamente un rectángulo. Y con la de 1, poco menos que un rectángulo, parecería una buena opción. Entonces, no vamos a definir exactamente con cuál nos quedaríamos hasta seguir haciendo el ejercicio, pero vamos a dejar estas dos como opciones principales, teniendo en cuenta que tienen un ancho importante y lo que les mencionaba es que después de la rejilla, veamos en el gráfico, vamos a verlo en el gráfico inicial que les puse varias veces. Después de la rejilla, como ven aquí, ¿no es cierto? Hasta en los gráficos vemos que la rejilla tiene bastante más longitud que altura. Viene el desripiador, ¿sí? O en algunos casos el desarenador. Pero ahora, si viene el desripiador o el desarenador, nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el ancho necesario para el desripiador o desarenador, de tal manera que no se mantenga una diferencia demasiado grande, porque si se mantiene una diferencia importante, nos toca generar transiciones, ¿sí? Entonces, vamos a tomar como un parámetro de análisis lo que es la relación entre el ancho del desripiador o desarenador y el ancho de la rejilla. ¿Sí está claro eso? Entonces, en este Sí. caso, nosotros debemos continuar con el ancho del desripiador. Entonces, nosotros me han propuesto que tengamos 0,9 o 1 metro como altura de la rejilla y abajo tendrá que variar dependiendo de nuestro caso. Teníamos para 0,9 el P, ¿cuánto nos daba? 0,9, 1,1 sería 1,3 o 1,4. ¿No es cierto? Entonces esas dimensiones hay que confirmarlas ya cuando tengamos lo del análisis del desripiador. Entonces ahora vamos a continuar con el desripiador en donde nos dice que es una obra de riego en donde vamos a considerar como ripio 5 milímetros o más. El peso específico de los sedimentos es de 2,5 toneladas por metro cúbico a una temperatura de 10 grados centígrados. Necesitamos determinar la velocidad de sedimentación y adoptar la velocidad de avance. ¿Cuánto sería nuestra velocidad de avance? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices tú, Silvana Alquinga? La velocidad de avance, pues podría ser ¿Cuál era el rango que nos daban? el rango. No recuerdo bien el rango cuánto era.
¿Alguien le ayuda? ¿Cuál era el rango? Sí, por favor, no recuerdo bien. El rango era entre 0.1 y 0.4. Exacto, 0,1 a 0,4 metros por segundo, de donde la recomendación era que no pase de 0,3. ¿Cuál sería el valor que nosotros adoptamos? 0.3. Me dicen 0,3. Es un valor bastante típico, puede quedar ahí. Por otro lado, tengo el coeficiente de eficiencia. ¿Qué valor tomarías tú mismo, Santiago? La eficiencia podría tomarse como muy buena eficiencia, de 1.2 a 1.4, entonces 1.3. Me dices 1,3, ¿sí? ¿Por qué tomarías esa decisión? Porque asumo que la sedimentación se va a realizar correctamente. Sí, podríamos decir, estamos tomando una velocidad dentro del rango recomendado, ¿no es cierto? Nos dice que tenemos una cantidad relativamente grande de arena y de ripio, pero estamos permitiendo todas las condiciones tal cual nos requiere el diseño, entonces sí podríamos decir que tenemos una eficiencia muy buena con un coeficiente de 1.3. Entonces, nos faltaría determinar la velocidad de sedimentación. Nos dice 5 milímetros del tamaño de la partícula. Vámonos a nuestra gráfica de velocidad de sedimentación, esta que tenemos aquí. Entonces, ¿cuánto tendríamos de partícula? Nos decía 5 milímetros. Esto de aquí es 1 centímetro. 5 milímetros estaría más o menos por acá. Por aquí, ¿no es cierto? ¿Así me siguen todos? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál era el peso específico del suelo? $2.5. 2.5, entonces ese que es la relación entre el peso específico del sedimento y el peso específico del agua debería ser 2.5, considerando el agua como un peso específico de 1. Y nuestro valor para la velocidad de sedimentación estaría por aquí, que vendría a ser... Esperen que ya se me movió esto. A ver. Vamos a verificar porque se me movió. Cinco acá y 2.5 es de esta de acá. Listo, ¿qué valor estaríamos hablando para la velocidad de sedimentación? ¿Qué me dice Silvana? Perdón, Inge. ¿Qué valor nos daría la velocidad de sedimentación? La velocidad de sedimentación, como nos había dicho que la mejor opción es de 0,1 a 0,4. No, eso era avance. Estamos hablando de sedimentación. Estamos con un diagrama aquí adelante. Ah. Ujú. A ver, sería de aquí hasta acá, de 1 de 10. De 10. A ver. 10 elevado a la 10.9 casi. 10.9, ¿dónde ves 10.9? Ay, no sé si estoy viendo bien. ¿Por dónde está su lápiz?
Esto es 10. Ajá. Y para arriba. Esto de acá sería 1, 20, 20, 30, 40, 50, prácticamente sí, el 6. 55, podríamos decir, centímetros por segundo. Necesito que analicen esto porque después, si en el examen no tienen idea cómo leer el diagrama, no les va a ir bien. 55 centímetros por segundo. No se olviden que este diagrama está en centímetros. Si me sigue el resto, ¿sí está claro? Sí, profe. Entonces 55 centímetros por segundo es 0.55 metros por segundo, una velocidad de sedimentación bastante alta, pero esperable porque es un ripio. La velocidad de avance la definimos en 0.3. Coeficiente de eficiencia en 1.3. Entonces, ¿de dónde obtenemos la altura del desripiador? En esencia, nos vamos al gráfico del ejercicio. Entonces, yo ya tengo aquí la altura de la rejilla. Que dijimos que podría ser 1 metro o 0.9. La altura del vertedero bajo la rejilla, que dijimos que era 1.4 o 1.3. La sumergencia, que va a ser para 1 metro 0.9 y para 0.9 0.8. Y yo tengo que determinar la altura del agua dentro de mi desripiador. Ahora, siempre va a haber una pendiente de fondo en el desripiador, pero nosotros para los cálculos vamos a asumir como que la altura se mantiene constante. ¿Por qué asumimos esto? Porque nosotros partimos del dato de que va a haber una acumulación de sedimentos en el fondo. Entonces, esta acumulación de sedimentos vamos a asumir que toma la diferencia de nivel que se genera. Entonces, por eso esta separación y tenemos la altura del sedimentador. Entonces, en esencia, esta altura del sedimentador va a ser igual por lo menos a la sumergencia más una altura después del vertedero, que no necesariamente, como vemos en el gráfico, va a ser la altura del vertedero aquí adelante. ¿Sí está claro esto? Entonces yo les diría, por lo menos esta altura que habría que dejar del vertedero sería de 0.3 o 0.4. Son valores en los cuales ya se va a generar un efecto de vertedero. Si es que nosotros le dejamos sin altura de vertedero acá atrás, ¿cuál es el problema que se puede generar? Pues que no se genere un efecto tipo vertedero. Entonces yo les diría 0.3 a 0.4 metros estaría bien. Entonces en función de estos parámetros, ¿cuál debería ser una altura mínima para el sedimentador? ¿Qué me dice? A ver. Brian Vizcaíno, ¿qué me dices tú? ¿Me puede repetir, Inge, por favor? ¿Cuál debería ser la altura mínima del desripiador? 2.5. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Qué me dices? Estás apagado el micrófono, Brian. Sí, que todavía no sabía qué decirle. ¿Cuál sería tu reflexión?
Acabo de hacer un análisis en el gráfico. ¿Cuál sería tu reflexión? No, Inge, no sabría qué decirle ahí. Tienes que darle una altura mínima al desripiador. ¿Qué le darías? No puedes poner en el examen, no sabría qué decir. ¿Cuál sería tu reflexión? Necesito que hagas un análisis acerca de eso. ¿Qué dices, Brian? ¿Alguien le ayuda? Ten en cuenta que es geometría, ¿no? Una altura mínima podría ser la altura de sumergencia que determinamos, que era 0,8 más 0,3, o sea, 1,2. 0,8 más 0,3. 0,8 sale del 0,9 menos el delta H que era de 0,1, ¿no es cierto? Más 0,3 o 0,4, 1,1. Podríamos hablar que la altura del desripiador debería ser mayor o igual a 1,1 metros. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en función de eso, podemos irle dando valores. ¿Qué opciones me dan para este desripiador? Por lo menos 4. A ver, ayúdame con opciones. Alan Andrango. Sería la mínima que sería 1.1. 1,1. De ahí. 1.2. 1,2. Y 4 valores necesito, por lo menos. 1.3. 1,3, no me dirás la otra 1,4 nomás. 1.7 puede ser, profe. Me dicen 1,7 podría ser. Me dicen 1,7, tal vez quitemos el 1,3 y pongamos el 1,5 para tener un rango. ¿Cuál es la idea? Que generen un rango un poco amplio para que después ustedes digan, bueno, tal vez el de 1,1 resulta, no sé, muy pequeño y el 1,2 también. Entonces vemos qué pasa después con 1,6. Entonces la idea es que generen un rango amplio. Entonces hay que sacar el ancho B, donde el ancho B va a ser igual al caudal, que es 1 metro cúbico por segundo, sobre la velocidad de aproximación, que nosotros le dejamos como 0,3, por la altura h que nosotros la tenemos acá, ¿no es cierto? Que es un valor asumido. ¿Cuánto sería el ancho para 1,1? 3.03. 3,03 para 1,2. 277. 277 para 1,5. 2.22. 2,22 para 1,7. 1,96. 1,96. Entonces aquí ya tenemos un punto de análisis para que ustedes vean. El ancho B tiene que compararse con la longitud de la rejilla. Entonces solo pongamos la altura de la rejilla de 1,09 m,
¿Qué longitud de la rejilla tenían? De 1 metro es 1.68. 1.68 y la otra. Creo que salía 1.91. 1.91. Ya. Entonces nosotros tenemos que comparar esta longitud de la rejilla con el ancho del desripiador. ¿Por qué? Porque sale el agua de la rejilla e ingresa al desripiador. Entonces ahora 1.68 y 1.91 podríamos decir que están más o menos cerca de estos valores. Entonces nuestra tendencia debería estar a definir altura del sedimentador entre 1.5 y 1.7 parecería una buena opción. ¿Sí me entienden? Entonces eso hay que ir jugando con la geometría de tal forma que se pueda organizar, que no se genere la obligación de encontrar o generar transiciones muy largas, porque las transiciones nos van a costar dinero y van a ocupar espacio. Entonces debo sacar el área transversal que va a ser igual al ancho por la altura. Todas deberían tener la misma área transversal. Entonces 1.1 por 3.03 me da 3.33. Sube un poquito. 3, ¿Perdón? sí, 3.33. Ya. Debería darme lo mismo las otras, ¿me lo comprueban? Sí, da lo mismo en todos. 3.33 se mantiene. ¿Por qué se mantiene este 3.33? Porque estamos... A ver, ¿quién me responde más bien eso? ¿Qué me dices, Inti Guayas? ¿Por qué crees que se genera una igualdad en todas las áreas de la sección transversal? Dije, disculpe, no lo entendí, me estaban preguntando algo mi mamá, me desconcentré. ¿Por qué se mantiene constante el área de la sección transversal? Porque necesitamos que que se acumule la misma cantidad del ripio. No. ¿Cuál es la base de diseño de esto? De la altura por la base, el caudal, por el caudal. El caudal, ya, perfecto. Tienes caudal por un lado y ¿qué más tienes? Y la velocidad de... La velocidad. Pues caudal sobre velocidad es igual a área. Entonces el caudal va a ser el mismo y la velocidad que estamos adoptando es de 0,3 en todos los casos. Entonces el área tiene que ser constante. ¿Sí está claro para todos? Perfecto. Entonces la longitud que tendría que tener el desripiador va a ser igual al coeficiente de eficiencia que lo definimos como 1,3. La velocidad de avance 0.3. La velocidad de sedimentación que la calculamos y era 0.55 metros por segundo. Y la altura h, que son los valores asumidos. Entonces, si esto es metros por segundo. ¿Cuánto me da la longitud para los 4 casos? El primero da 0.78. 0.78, el segundo. 0.85. 85, el tercero. 1.06. 0.06 y el cuarto. 1.21. 1.21. Entonces, ¿qué podemos decir de estos resultados? A ver, ¿qué me dices, Estefanía Aguirre? Estefanía, Sí, aquí estoy. ¿qué me dices? ¿Qué análisis podrías hacer de estos resultados de longitud y altura?
sea, no se supone que entre más longitud sería mejor. ¿Por qué mejor? ¿Por qué podría ser mejor mientras más longitud tengas? O sea, según yo creo que sería como que más eficiente, ya que tiene, no sé, no sé cómo explicarlo, pero según yo entre más longitud sería mejor. A ver, en esencia, ¿qué piensas si tienes ya la altura de 1.1 pero con un ancho de 3 metros y un largo de 78 centímetros? Tú mismo, Estefanía. A ver, yo... o sea, que está muy ancho. ¿No sería mejor el de la altura de 1.7, el ancho de 1.96 y la longitud de 1.21? ¿Por qué? O sea, puede ser por los sedimentos y por la eficiencia. Sería mejor así. La eficiencia la hemos definido en función de qué. ¿Qué buscas con la eficiencia? Que no se genere mucha turbulencia, que el fluido tenga una dirección adecuada. Entonces, probablemente, ahí podría entrar el análisis. 3 metros de ancho, cuando la rejilla tenía 1,90 o 1,70, va a requerir una transición. Y siempre una transición, ¿no es cierto? Si esta es la rejilla, nos toca hacer una transición para llegar al desripeador, ¿no es cierto? Puede generar turbulencia, entonces nosotros podríamos decir que esta de aquí no es una buena opción. Probablemente la de una 2 tampoco. Entonces teníamos ya una buena relación entre ancho del largo de la rejilla y ancho del desripeador, con el caso de 1,7 y de 1,5. Ahora, Inge, yo tengo una duda. ajá, ¿Por qué la longitud sale tan pequeña? ¿por qué? A ver, ¿cuál sería tu reflexión primero? O sea, yo creo que sería por la velocidad de sedimentación, pero Por la ¿por qué velocidad de es eso? sedimentación. En esencia estamos sedimentando ripio. Entonces, ¿qué pasa? Mira, la velocidad de avance es menor a la velocidad de sedimentación. Entonces, la trayectoria de las partículas va a ser bastante aplanada. No necesita una longitud muy grande. ¿Por qué? Porque lo que estamos sedimentando es un ripio y por ende no necesita una longitud muy grande como para sedimentarse. ¿Sí está claro ahí? Sí, ya lo entendí. Entonces, ¿por qué se genera el desripiador? A veces porque hay demasiado contenido de ripio. Entonces, esto puede generar un taponamiento en lo que es el sedimentador o el desarenador, más bien dicho, en donde es preferible dividirlo en dos cámaras para que en la una se deshaga todo el ripio. ¿Sí? O sea, se purgue todo el ripio que tenemos en el agua. Entonces no necesitamos una longitud muy grande, pero también hay que ver las proporciones. Entonces por eso yo les diría, tal vez la mejor opción para mi gusto sería la de 1,21 en longitud por 1,7 de altura, ¿sí? Porque tiene un ancho bastante similar a los de acá, entonces ya no se genera una transición. Entonces vamos a tener un flujo bastante homogéneo, ¿sí? Recuerden que una de las razones de bajar la velocidad de avance hasta 0.3 metros por segundo es tratar de que el flujo sea lo más estático posible, que no se genere mucha turbulencia, ¿sí? Que el vector velocidad sea bastante recto para evitar que se generen turbulencias que puedan afectar la eficiencia del sedimentador. Entonces, ya podríamos irnos. Yo les diría, podríamos tomar el valor de 1,7, que es un valor bastante coherente. Y si nos quedamos con la rejilla de 0,9, ¿no es cierto? Esto significaría que el P que vamos a tener aquí abajo si es que este es nuestro vertedero después de la rejilla, ¿sí? Tendríamos 0,8, ya descontando el delta H,
Acá abajo nos quedaría una altura de 0.9, que es una altura de vertedero no muy grande. Entonces no nos genera problemas constructivos, va bien de la mano con lo que es la altura antes del vertedero, que estaba en 1.3, me parece. ¿Sí? Entonces iría bastante bien el grupo de geometrías que hemos definido para estas dos estructuras. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen todos hasta ahí? ¿Alguien, alguna otra duda? Listo, entonces tomémonos 5 minutos, porque ya me pasé de las 8, ¿sí?
Listo, continuamos entonces, ¿me siguen? ¿Me siguen, por favor? Volvemos a prender las cámaras. Entonces ahora vamos a continuar con el desarenador. Un proceso bastante similar. Varía el tamaño de los sedimentos. Nos dice que como es una obra de riego, podemos definir la arena fina como una arena con un diámetro mayor o igual a 0.1 milímetros. ¿Qué significa eso? Que esta es la partícula más pequeña que yo voy a sedimentar. Entonces vamos a nuestra gráfica. Y nosotros vamos a determinar cuál es la velocidad de sedimentación. Entonces, esto es 1 centímetro, esto es 1 milímetro, esto de aquí es 0.1 milímetros. Nuevamente, comparo con el peso específico, se mantiene de los sedimentos, 2.5 toneladas por metro cúbico, lo que nos daría un S de 2.5, que sería este de acá. ¿Cuál sería la velocidad ahí? ¿Qué me dices, Alexandra Calderón? Debería ser de 0.055 tal vez. A ver, este sería 0.1. Entonces ya no sería 0.0, ¿no? Si este es 1 centímetro, sería 0.2, 0.5. 0.3, 0.4, 0.55. 55 centímetros por segundo, ¿no es cierto? Listo, entonces vamos a nuestra gráfica. Un segundito. Entonces, tenemos la velocidad de sedimentación como 0.55, que esto sería 0.0055 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces una velocidad bastante bajita. Ahora, entonces, la velocidad de avance en cuanto la adoptamos, deberíamos mantener lo mismo que para el anterior caso, 0.3. Y la eficiencia también podríamos irnos por la misma reflexión. Ahora, entonces, ¿cuáles deberían ser los valores para nuestro desarenador? Vamos nuevamente a la gráfica de aquí. ¿Cuál era la altura del desripeador? 1,7 quedamos, ¿no es Sí, cierto? 1.7. Entonces, cuando nosotros lleguemos aquí al vertedero de paso antes del desarenador, nosotros estamos teniendo 0.8 metros como la altura H y 0.9 metros como la altura P, ¿no es cierto? La suma de los dos nos da el 1,7. Tengo mi delta H, que lo podemos asumir como 5 o 10 centímetros. Lo hemos asumido como 10 centímetros. Eso significa que S va a ser igual a 0.7. Y nuevamente yo tengo que dejar una altura de vertedero, normalmente entre 0.3 a 0.4 metros, para que tenga el efecto de un vertedero. Entonces, mi altura mínima para el desarenador, ¿cuál sería? 1. Una
1 metro, ¿no es cierto? Pues, 1 que sale de 0,7 más 0,3. Denme un segundo, por favor. Entonces, perdón, ahora sí. La altura mínima del desarenador debería estar entre 0,7 más 0,3, 1 metro. ¿Sí está claro esto para todos? Ya, entonces, ¿qué valores le damos a nuestra altura? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dice Andrea de la Cruz? Podría ser 1, 1.1 y 1.2 o 0.9. Dijimos que el mínimo es 1, entonces 0,9 ya no cabe ahí. Perdón. Dijiste 1, 1.2, ¿qué más dijiste? 1.3. 1,3 y otro más, vamos a uno un poco más alto, 1,5. ¿Sí? Traten de siempre de generar un rango que les permita después tomar decisiones. Entonces, nuevamente, el ancho B va a ser igual al caudal, 1 metro cúbico por segundo, sobre la velocidad de avance, 0,3, y la altura que tenemos aquí asumida. ¿Cuánto sería? 333. 333, acá abajo. 278. 278, abajo. 256. Ya. 222. 222. El área transversal, que sería el ancho B por la altura H, en esta 333, lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos el mismo caudal, tenemos la misma velocidad. Esta área transversal se debe mantener. Sí está claro para todos eso, ¿no? Listo. Y entonces la longitud va a ser igual al coeficiente de eficiencia que definimos como 1,3, la velocidad de avance en 0,3, la velocidad de sedimentación 0,0055 y la altura que la tenemos como valor asumido. ¿Cuánto nos da la longitud? A 91. No te escuché bien, ¿cuánto? ¿No te escuché? 70,91. 70,91, la segunda. 85.09. 85,09, la tercera. 92.18. 92,18, la cuarta. 106.36. 106,36, perfecto. Entonces, de estas opciones, ¿cuál les parece la mejor a ustedes? Teniendo en cuenta que lo que vamos a relacionar es altura, ancho y largo. ¿Qué me dices, Leonardo Cañarte?
Podríamos usar los valores del inicio, quizás, porque de 1.3 y la altura de 1.5, la longitud es un poco, bueno, bastante más Más alta, grande, ajá. al menos de 1.5. Entonces podríamos decir que tal vez la de 1.5 ya se va muy arriba, ¿no? La longitud. Tal vez podríamos descartarla. De ahí, ¿qué me dices? ¿Qué pasa con el ancho de acá? El ancho debería, para evitar las transiciones, debería ser similar al derripeador. Exacto, y en el desripeador estábamos hablando alrededor de 2 metros, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tal vez esta de aquí nos daría dudas porque hay que hacer una transición de 50 centímetros a cada lado, ¿sí? Que tal vez en incremento de longitud no sea demasiado, entonces ahí tendríamos que analizarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál te parecería de estas tres la mejor opción? Quizás la de 1.3. Inge, una duda. ¿A partir de qué diferencia de anchos deberíamos hacer una transición? Normalmente en cualquier tipo de diferencia de ancho, porque así sea una diferencia pequeña y haces esto, ¿no es cierto? Y el flujo viene así. Aquí se va a generar un choque y esto ya te genera turbulencia. Entonces, siempre una transición así sea una diferencia pequeña. Pero calculémosla así de manera rápida. Si tengo 60 centímetros, que es lo que tendría aquí, ¿sí? O 65 centímetros, ¿cuánto debería ser la longitud? Recuerden que tendríamos este componente donde la longitud es esta, estos son los 65, y diríamos que tenemos un ángulo de 12.5 grados. ¿Cuánto sería la longitud? Sería tangentes igual a 0.65 sobre longitud. ¿Cuánto nos daría la longitud? No va a ser mucho, ¿no? ¿Cuánto nos da? ¿No es cierto? Tangente de 12.5 es igual a 0.65 sobre L. Me dio 2.93. ¿Cuánto? 2.93. 2.93, 3 metros. Pero si se ponen a sumar 3 metros a los 71, todavía les va a dar 74. Entonces realmente no genera una importancia en cuanto a longitudes. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cuál sería la mejor decisión aquí? ¿Por cuál se fuera? Por la primera, ya que la longitud de transición es muy grande. Podría Pues ser nos una ahorramos. buena opción, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, podríamos decir que bajamos la longitud, que se baja considerablemente, 20 metros respecto a la de acá. ¿Sí? Y la transición nos va a subir solamente 3 metros. Entonces, no se genera un problema real. Entonces, sí está claro cuál sería el proceso, cómo tienen que ir definiendo una de las estructuras después de la otra para que todo tenga cierta concordancia. Porque, ¿qué pasa si me decían, no, yo le pongo la rejilla con 2 metros de alto y 50 centímetros de ancho, y de repente le pongo al desripeador con 80 centímetros de alto y 4 metros de ancho? Se genera una desproporción. Y obviamente todos los muros tendrían que tener la altura más grande, y eso sí genera un problema en lo que es costos de construcción. Entonces, por eso hay que tener en cuenta todos estos detallitos para ir armando
nuestro conglomerado de estructuras que forman la captación. ¿Sí está claro ahí? Sí. Perfecto, entonces ahí tenemos casi todos los componentes. Nos faltaría simplemente generar un análisis para el vertedero de paso. ¿Sí? Esto ya viene a ser hidráulica general, ¿no es cierto? Simplemente es el diseño de un vertedero de paso que vamos a tener entre el desripiador y el desarenador, en donde nosotros tenemos como HBP, como la altura del agua sobre el vertedero de paso, ¿sí? Y después tengo que definir cuál es mi altura del vertedero P, ¿sí? Entonces, ¿cuál eran los datos que nosotros teníamos para esa parte del ejercicio? Aquí. ¿Cuál era la altura del sedimentador? 1,7 me parece, ¿no? Sí, 1,7. Nosotros estamos definiendo acá una altura de 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, si 1,7, nosotros quedamos que aquí vamos a tener 0,8 era, ¿no es cierto? Ajá, 0,8 y aquí abajo 0,9. Entonces, tenemos 80 centímetros como altura de agua sobre el vertedero y podríamos ver qué pasa con la longitud del vertedero. Entonces, podríamos ponerlo 0,8. Después, ¿qué pasa si tenemos 0,9, 0,85 y tal vez 0,75, por tener valores aquí? ¿Cuál sería la altura total del agua? Recuerden que P era igual a 0,9, entonces este es 1,7, esta de acá 1,8, 1,75 y esta 1,65. ¿Sí me siguen todos? Listo, entonces la sumergencia, para esta sumergencia, como es un vertedero más pequeño, en este caso está asumido como 5, pero nosotros para nuestros cálculos asumimos como 10 centímetros. Entonces la sumergencia sería 1,7 menos 10, 1,6, 1,8 sería 1,7, 1,65 y 1,55. Y recuerden que nosotros definimos la altura de la pérdida de carga como 10 centímetros. Y debo sacar mi coeficiente C sub O y mi coeficiente C sub S con las mismas ecuaciones que teníamos antes. Entonces, ¿cuánto me da C sub O y C sub S? Verifiquen estas ecuaciones, no sé si hay algún errorcito por ahí, pero con las que estábamos trabajando antes. Sí, sí, están bien, Inge. Ya, entonces, ¿cuánto nos da C sub O y C sub S, por favor? Bueno, sí tiene un error en el CSUBO. Es 1,793 más 0,044. Sí, exacto. Ya, entonces con eso, ¿cuánto me da C sub O?
Me dio 2.07. Ya. La otra. 2.09. Perfecto. Este debería ser 208. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos da? Sí, 2.08. Ya es última. Dos 2.06. Perfecto. ¿Y C sub S cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos da? Ya tienen sacado. El H es la altura de agua sobre el vertedero, ¿verdad? Ajá. Me sale error. Sí, a mí también me sale error. De C sub S. Ajá. Eso les digo, es que alguien me dio cambiando las ecuaciones y creo que se equivocó. S sobre H lo 1, sí. No, sí, está bien. La de acá. Ah, no, perdón, aquí estamos jalados. Aquí. Sí, esto está mal. Claro, era S, le estamos tomando T. Aquí es 0,7, 0,8, 0,75 y 0,65. Sí, ahí sí nos jalamos. Ahí sí, ¿cuánto nos da? 0,52. 53.
0.52 el primero. 52, perfecto. La segunda. 0,49. 49, la tercera. 0.51. 0.51 y la última. 0,53. 53, perfecto. Entonces la longitud del vertedero sale de esta ecuación de acá. ¿No es cierto? Sería longitud del vertedero, va a ser igual a caudal sobre CO por CS por la altura a la 3 medios. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? Me dio 1.3. 1.3 acá. 1.14. 1.14. ¿Ya? 1.20. Vale, ¿qué? ¿Y el último? 1.41. 1.41. Entonces, si ven aquí, como sí podríamos ir jugando un poquito con el agua. Entonces, 1.40 versus el 1.90 que teníamos de ancho, o 2 metros creo que era del ancho del desripeador. Tal vez necesitaríamos una pequeña transición. Entonces, en esencia, aquí definimos cómo debería ser ya la estructura propiamente dicha para vertir el agua. Entonces, si me siguen con esto. Y ya con esto haríamos los ajustes finales en el diseño. Y estaríamos hasta ahí. ¿Alguien alguna duda de todo esto? Si no hay dudas, entonces por hoy podemos quedar ahí. El día de mañana veríamos ya la última parte. Disculpen, ¿ya puede poner en lista, por favor? También, por favor, Inge. ¿Quiénes me dicen? Albuja. Albuja, ¿quién más? Medina. Medina, ya. ¿Nadie más? Orben. Orbe. Listo. Listo, entonces, un buen día para todos y nos vemos mañana. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego.